qual piuma al vento muta l'accento e di pensiero. Sempre un amabile leggiadro avviso, in pianto e in riso è menzognero. La donna è mobile, qual piuma al vento muta l'accento e di pensiero. Di pensiero. Tengo en mi mano un contrato entre mi persona y un tal Homero Simpson, ofreciéndome su alma por una rosca a la que yo entregué y fue consumida con celeridad. Simplemente pido lo que es mío. Tiene razón. Muy bonito discurso, señor. Pero yo pregunto, ¿qué es un contrato? El diccionario lo define como un acuerdo legal que no se puede romper. ¡Que no se puede romper! Perdón, voy al tocador. Señor Hodge. Por el momento, ¿Qué onda? ¿Qué onda? prefiera usted no Pues tratar. como les habíamos Es fascinante. anticipado, los días miércoles van a ser días de pues temas administrativos, ¿no? De hecho, En este caso vamos a iniciar los temas administrativos precisamente con administración de recursos humanos, y para eso siempre que hay recursos humanos pues debe de haber un contrato de por medio, ¿no? Y esto está reglamentado en la Ley Federal del Trabajo, sobre todo en el artículo 8, que es en donde encontramos una primera definición, ya que dicho artículo pues nos define lo que es un trabajador según la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Es decir, simple y sencillamente tú estás haciendo un trabajo. Ya vimos los requisitos de que debe de contener pues los trabajos cuando son ejecutados, o la profesión a la que te dediques, que debe de ser pues un trabajo legal, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bien, vamos a continuar. El artículo 9 dice, pues hace una diferencia de lo que es un trabajador común y lo que es un trabajador de confianza, ¿no? Y es que cuando hablamos de trabajadores de confianza, pues sí hay una pequeña diferencia, porque pues no tienen acceso exactamente a los mismos derechos, ya que pues la misma ley es la que está haciendo esa diferencia, ¿no? Y bien, en ese sentido, el artículo 9 dice: la categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto. Es decir, como tal, el trabajador de confianza, el puesto no existe, más bien son las funciones que desempeña las que lo categorizan como tal, ¿no? Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización cuando tenga carácter general, y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Esos son considerados pues trabajos de confianza, ¿no? Son murciélagos. Bien, ahora
vamos a ver como tal la definición de contrato, ¿no? La definición de contrato, o lo que se entiende por contrato, sí está establecido por la Ley Federal del Trabajo en su artículo 20, artículo que dice lo siguiente: se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea No hay tumor, nada, su cerebro está limpio. cualquiera que sea el acto que le dé origen la prestación de un trabajo personal subordinado o una persona mediante el pago de un salario. Y eso es a lo que se refiere la relación de trabajo. Mientras que contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario, es decir, lo que le da formalidad a esa relación de trabajo, pues es precisamente el pago de un salario, ¿no? Es decir, hay una prestación de un trabajo y una contraprestación que es mediante el pago de un salario, ¿no? Y continuando con este análisis, también encontramos la prestación de un trabajo, a que se refiere el párrafo primero, y el contrato celebrado producen los mismos efectos, ¿no? Y es que, pues en muchas ocasiones, como tal, llega o puede no existir la celebración de un contrato. Sin embargo, eso ya está previsto por la Ley Federal del Trabajo, que dice: se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe, ¿no? Así es que bien, por ahí entonces pues ya tenemos que, aunque no se haya firmado nada, pues se presume la existencia de un contrato. Y nos regresamos un poquito a la definición del artículo 20, que dice: contrato individual de trabajo, cualquiera a que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Es decir, en el momento que hay un intercambio de salario y prestación de un servicio, pues se presume la existencia de un contrato, aunque este únicamente haya sido de palabra, ¿no? ¿Qué más? En cuanto a las condiciones de trabajo, nos dice el artículo 24: debe hacerse constar por escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables. Serán 2 ejemplares, por lo menos, de los cuales quedará uno en poder de cada parte, es decir, uno para el patrón con la firma y uno de la otra parte. Y esto sí es importante, porque en el contrato debe de establecer cuáles son las condiciones de trabajo, así como las actividades. Incluso en muchas ocasiones hay contratos que dentro de su redacción, dentro de lo que establece el mismo contrato, hay ilegalidades, ya que pues no se te puede prohibir que hagas X o Y cosa, o que hagas X o Y tipo de situaciones en el momento que tú estás prestando un servicio a otra persona, ¿no? Pero ese es un tema ya un poquito más profundo, un poquito que va más allá, y vamos a ver si en estos días puedo por ahí recuperar un contrato en donde justamente se habla de algo semejante, mediante una penalización de $200,000, una cosa así, ¿no? Es una jalada de pelos eso, ¿no? Pero bueno, digo, para eso son estas reflexionadas, para que estemos enterados de lo que establece la ley laboral, y que de ninguna manera intenten tomarnos el pelo pues de esa forma, ¿no? Bien, dice, pues si no estuviera establecido
el servicio o servicios que se van a prestar, ya está considerado por la Ley Federal del Trabajo en su artículo 27, que nos dice: si no se hubiese determinado el servicio o servicios que deben de prestarse, el trabajador quedará obligado a desempeñar el trabajo que sea compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición, y que sea del mismo género de los que formen el objeto de la empresa o establecimiento. Es decir, esto sí está bien, porque en muchas ocasiones se aplica para un ayudante general, y es que un ayudante general sería muy complicado pues establecer qué tipo de servicios o qué tipo de actividades va a elaborar, porque pues se entiende que es un ayudante general, es decir, que va a estar de ayudantía pues en varias áreas, ¿no? O de lo que se le conoce también como staff, ¿no? Así mero. Y por último, de la duración, la misma ley del trabajo, de los tipos de contrato, la misma ley de trabajo lo establece en su artículo 35, que son las relaciones de trabajo pueden ser por obra o tiempo determinado, es decir, los contratan para hacer una pista y se termina la pista y se termina el contrato, ¿no? Eso sería una obra determinada. Por tiempo determinado, ¿sabes qué? Necesito que nos apoyes temporalmente durante 3 meses porque fulanita de tal se tiene que ir y necesita para una licencia por maternidad, por una incapacidad por maternidad, y necesitamos el apoyo, ¿no? En ese momento pues aplica este tipo de contratos. ¿Qué más? Ok, por temporada o por tiempo indeterminado, y en su caso podrá estar sujeto a prueba o capacitación inicial. Esos de a prueba o capacitación inicial, me acuerdo, según la última reforma había quedado en 30 días nada más. Sí, sí está establecido por la ley, y sí, es decir, si dentro de los primeros 30 días que dura tu capacitación o tu prueba no demuestras tener los conocimientos suficientes que dijiste tener, pues se te puede dar las gracias sin perjuicio para la empresa, ¿no? A falta de estipulación expresas, la relación será por tiempo indeterminado, ¿no? Es decir, después de que vence tu primer contrato, pues se entiende que pues ya es por tiempo indeterminado, ¿no? Por ejemplo, normalmente se estilaba pues hacerte unos, ¿qué serán? 3 contratos mensuales, y al tercero te daban ya el permanente. Así era la costumbre. Desconozco si siga siendo así, pero pues así se manejaba. Si una vez cumplidos los 90 días no te daban la renovación de tu contrato, se entendía que entonces pasaba a ser por tiempo indeterminado, ¿no? Así que pues ahora ya conocemos qué es lo del contrato y la relación de trabajo, ¿no? Y pues además siempre, según lo establece el artículo 5, pues esto debe de ser lícito, ¿no? Así que pues esos son temas bien importantes, porque se los platico desde mi punto de vista muy personal y desde mi experiencia también muy personal. Sí es importante porque en muchas ocasiones cuando se tiene por ahí algún conflicto, ya sea laboral o de otro tipo, siempre pues la forma de destrabar ese tipo de situaciones es mediante lo que establece el contrato, ¿no? Por ejemplo, si el contrato no establece que debes de hacer cierto tipo de actividades y tu baja obedece a que no hiciste cierto tipo de actividades, pues ahí lo que está mal pues se trata de un despido injustificado, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo estoy en un mando medio o haciendo funciones de supervisión o coordinación,
es ilógico que yo supervise, por ejemplo, a una gerencia, ¿sí me explico? Simple y sencillamente no tiene razón de ser. Vaya, es muy ilógico. Así que, bien, pero sí, son cosas que suele suceder y mediante lo que establece el contrato, pues puedes solucionar ese tipo de situaciones, ¿no? Así que, sí, y también se los comentaba, y es que eso sí es importante porque, por ejemplo, por ahí hay un amigo abogado que mostraba cierto tipo de preocupación por alguna clase de demanda. Y le dije, mira, es bien sencillo, según lo que establece la ley del trabajo y según lo que establece también los códigos penales. Tú eres bueno, tu conocido es un subordinado. Al momento de estar subordinado, lo que haga no depende de él. Incluso dentro de los protocolos de seguridad está obedecer. Porque al final del día eres un subordinado y tienes que hacer lo que te están mandando, porque si no te dan de baja, ¿no? Entonces obedeces, hacer lo que te están mandando, pero también, como todos, tenemos la obligación de respaldar nuestra información y simple y sencillamente en el momento que se dé algo que no está bien, eso te sirve a ti para comprobarlo, ¿no? Porque, pues acuérdense que ya lo veíamos el día de ayer, depende del demandante, pues, la aportación de la prueba, ¿no? Incluso también en el tema del laboral depende del patrón contradecir lo que dice el trabajador. En ese caso sí es al revés, pero solamente en ese caso, ¿no? Porque depende del patrón contradecirlo. Y es que ahí la ley o la autoridad del lado del que está es del trabajador y corresponde al patrón demostrar lo contrario, ¿no? Por eso a mí cuando me llegaron a aplicar pruebas de polígrafo, pues dale, mijo, pues, ¿qué quieres que te diga, no? O sea, de mí se podrán decir muchas cosas, se podrá decir X o Y, pero pues si soy una persona honesta, si sé que no debo nada, pues aplícame las pruebas del polígrafo que quieras, ¿no? Así de sencillo. Así que por hoy es todo y ya vámonos a desayunar. ¡A la cresta! Alright, does that look alright? Looks pretty good. Does it look like a green screen? I think so. Alright, well maybe let's try over here. Does that look better? That was good. Alright guys. Love you all. 3, 2, 1, see ya.